Buenas noches, doctor y compañeros. Soy Lady Ruiz y con mi grupo venimos a hablar sobre medicina legal, autopsia y necropsia en Colombia. En Colombia, la medicina legal tuvo su inicio como organismo del Estado en 1914. En este mismo año, la Ley 53 del 29 de octubre dio comienzo al Servicio Nacional de Medicina Legal. El servicio fue dependencia del Ministerio de Gobierno. El primer director fue el doctor José María Lombana Barreneche. El servicio fue dependencia del Ministerio de Gobierno hasta 1946. A partir de 1946 pasó a ser parte del Ministerio de Justicia e inició como una división. En 1989 inició como una dirección, lo que le daba mayor agilidad administrativa. 1991 se promulga una nueva Carta Constitucional. La Dirección de Medicina Legal pasa a ser un establecimiento público autónomo adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Queda incorporada la rama jurisdiccional del Poder Público en desarrollo de ese mandato constitucional. El Decreto 2699 de 1991 creó el organismo que pasó a denominarse Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La investigación criminal moderna, aplicada en países desarrollados con sistema judicial de tipo acusatorio, hace énfasis en el uso del método científico para el estudio de la evidencia física. La investigación criminal y el sistema judicial requiere además de la aplicación integrada de conocimientos y métodos de diversas disciplinas, como son el derecho, criminalística, técnicas investigativas y los campos forenses de la medicina y otras ciencias o técnicas. Muy buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Jason Byron Bolaños Medina y les vengo a explicar qué es la autopsia psicológica. Acompáñenme. ¿Qué es la autopsia psicológica? Es una evaluación del estado mental reconstructivo que se enfoca en comprender el estado mental del individuo fallecido en el momento de su muerte, es decir, suicidio o accidente. Es decir, se elabora un perfil psicológico para determinar el estado mental de alguien ya que ha fallecido. Se le atribuye el término a Norman Federer, Robert Lehman y Edwin Smithman, quienes desarrollaron el concepto y fueron pioneros en la técnica de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica puede definirse como una investigación centrada en discernir cuál era el estado mental de una persona fallecida en el momento de morir. Este procedimiento puede ser considerado una evolución forense cuyo objetivo es proporcionarle al juez o al jurado información para que pueda tomar una decisión más informada y precisa sobre el asunto legal en cuestión. ¿Cuándo se utiliza la autopsia psicológica? El informe pericial sobre el estado mental de una persona fallecida se utiliza en ciertos casos, por ejemplo, procedimientos de capacidad testamentaria, cuando se cuestiona la capacidad de una persona fallecida para ejecutar un testamento válido en algún momento anterior. En los litigios de seguro de vida y indemnización laboral, cuando se cuestiona la causa de la muerte de una persona, incluida la existencia de posibles contribuyentes psicológicos. En los litigios penales, cuando el estado psicológico de una persona fallece es relevante para algún aspecto de un procedimiento penal. Además, los profesionales de la salud mental y los agentes de salud mental a veces emplean las autopsias psicológicas como mecanismo de garantía de calidad en los casos en los que los clientes se suicidan. Tales indagaciones sirven para ayudar a comprender qué causó el suicidio e identificar las buenas y malas prácticas profesionales que rodean la atención de la persona. Estas investigaciones además tienen el potencial de servir o mejorar la atención y las prácticas futuras. Para realizar una autopsia psicológica es necesario recopilar una gran cantidad de información que se obtiene entrevistando a los familiares y amigos del fallecido. Debido a que la persona de interés, es decir, el difunto, no está disponible, el profesional de salud mental que realice una autopsia psicológica debe basarse únicamente en fuentes de información colaterales o de terceros, incluyendo, primero, entrevista con familiares o personas familiarizadas con el individuo de interés. Segundo, entrevista con amigos o personas que tuvieron contacto con el individuo en el momento en cuestión y alrededor de ese momento. Por ejemplo, alrededor del momento en que se ejecutó el testamento o murió el difunto.
Tercero, revisión de varios documentos, incluyendo los registros de atención de la salud, los escritos o la correspondencia del individuo. Dependiendo del tipo de caso y de los temas en cuestión, las áreas relevantes de investigación pueden ser: 1. Uso de alcohol y drogas. 2. Estado y antecedentes médicos. 3. Estado e historial de salud mental. 4. Factores estresantes económicos y psicosociales. 5. La naturaleza y la calidad de las relaciones interpersonales, familiares y matrimoniales. 6. Comportamiento y comunicaciones verbales y escritas. Y 7. Antecedentes y registros legales. Parte de esta información es personal. Cualquier historia de abuso de drogas o de alcohol, padecimiento de estrés, estilo de vida, relaciones, etc. Y otra es información biográfica, que es ocupación, estado civil o de relación, así como también cualquier información secundaria relevante a la causa, antecedentes penales y antecedentes familiares. Una vez recopilada esta información, los psicólogos forenses pueden comenzar a reconstruir la autopsia psicológica. Limitaciones de la autopsia psicológica. Una de las razones por las que no se utiliza con mayor frecuencia esa técnica es por la duda sobre su fiabilidad y validez. Hay una serie de limitaciones en la confiabilidad de las conclusiones mediante el uso de la autopsia psicológica. Por ejemplo, la falta de una técnica o procedimiento de evaluación estándar, uniformidad de la forma en que se capacita a los investigadores en el uso de esta técnica, aumenta la probabilidad de evaluaciones poco fiables y opiniones no válidas. En segundo lugar, una limitación obvia en la capacidad del psicólogo para evaluar al individuo cuyo estado mental en algún momento anterior es relevante, ya sea a través de una entrevista o de administración de pruebas psicológicas, si se indica. Otro factor suele ser el tiempo pasado, los registros no disponibles o limitados, o los falsos recursos de terceros que pueden ser entrevistados por los examinadores. Un caso particular que afecta la fiabilidad de la autopsia suele ser los casos cuando los informantes que son entrevistados por el psicólogo pueden distorsionar las representaciones del estado mental y la conducta del difunto. Esto ocurre en dos casos. Primero, conscientemente, por ejemplo, en casos que busquen lograr un resultado particular en un caso legal, como cuando un beneficiario potencial niega intencionalmente el estado mental gravemente dañado del fallecido en el momento en que se ejecuta el testamento, de modo que se declara el testamento y el beneficiario recibe la herencia. 2. Inconscientemente, por ejemplo, cuando un cónyuge no reconoce y denuncia los comportamientos suicidas del cónyuge fallecido debido a su culpabilidad por muerte. Se han realizado pocas investigaciones para examinar la confiabilidad y validez de las opiniones formadas mediante las autopsias psicológicas. Conclusión. Concluimos con que la autopsia psicológica es una técnica forense utilizada en la instancia de investigación criminal, mayormente en casos de suicidios. Cuando las circunstancias de la muerte de una persona no están claras, como en el caso de un posible suicidio, los psicólogos pueden realizar una autopsia psicológica, en la que un profesional de la salud mental intenta evaluar el estado mental de una persona fallecida en algún momento antes de su muerte. Si bien la autopsia psicológica no sirve tan a menudo como podría pensar, se considera una herramienta que genera información valiosa al servicio del equipo investigativo, especialmente cuando se combina con el resto de la información disponible. Buenas noches, conforme pues a lo indicado anteriormente, yo procederé a explicarles en lo que consiste la autopsia clínica, siendo inicialmente relevante indicar el término etimológico de autopsia que nos hace pues, referencia a la posibilidad, a lo que antes se concebía como ver uno mismo o ver con sus propios ojos. Esto en el entendido de que el procedimiento se realiza pues después de la muerte, que una persona pues detalladamente revisa el cadáver, el cuerpo, con el fin de pues obtener algún tipo de resultado que pues dependiendo del tipo de autopsia sería lo que nos cambiaría pues de pronto el enfoque médico o judicial o fetal que tenga la autopsia como tal. En cuanto a la autopsia clínica, pues es un procedimiento que estudia las alteraciones morfológicas de los órganos y los tejidos como consecuencia de una enfermedad. Este tipo de autopsias se enfoca más en la exploración dentro de las 24 horas del fallecimiento
de lo que pudo haber originado las muertes no violentas. O sea, solamente tiene el fin de determinar la causa clínica por la cual la persona fallece, si es por una enfermedad, si es por algún tema, no sé, de algún órgano en específico. Buscas determinar por qué causa natural, o sea, no se utiliza para eventos en los que hay algún tipo de duda, sino más para temas de muerte natural que podrían reflejarse pues por cualquiera de los fallecidos en el momento en que el médico pues estudia el cuerpo. Siendo pues esta la principal diferencia que presenta frente a la autopsia de tipo judicial, la necropsia clínica o la autopsia clínica, también conocida como anatomopatología o no judicial, pues es un procedimiento médico que busca simplemente obtener información sobre la naturaleza, la extensión y la complicación de algún tipo de enfermedad que sufre en vida pues el sujeto que está siendo objeto de la autopsia. Esta tiene pues como un entendido más médico, busca con ello determinar, prevenir, aumentar como la efectividad de la medicina en cuanto pues a los procedimientos, a las formas de tratamiento de esas enfermedades que permitan pues las muertes prematuras de cualquier persona. Siempre la realizan pues los médicos con personal auxiliar especialmente pues cualificado en este tipo de temas y tiene una trascendencia más científica para los médicos. Busca, como les digo, determinar esa causa de la muerte para detectar posibles errores, ya sea de diagnóstico, terapéuticos, que si bien en algún momento nos dijo no, es de este tipo de enfermedad, pero la persona fallece de algo completamente distinto, pues que se pueda aportar esa información acerca de las enfermedades nuevas, de las enfermedades desconocidas. Ahí pues también vemos toda la trascendencia de las enfermedades huérfanas, de las que no tengan un tratamiento pues bastante específico en nuestra legislación o dentro de pues los procedimientos médicos que conoce aquí ya el área de medicina en Colombia. La autopsia clínica contribuye pues principalmente a un procedimiento de control frente a esos muertos que pueden generarse pues constantemente por temas, como les digo, ya más clínicos, no evalúa temas de muertes dudosas o violentas. Dentro de estas autopsias clínicas, entonces podemos ver que hay dos que podrían determinarse pues de alguna manera importantes dentro de las exploraciones que realizan y son las intrahospitalarias y las extrahospitalarias. Las intrahospitalarias es cuando el sujeto fallece en la instalación hospitalaria en la que se encuentra y el médico tratante o el médico que llevaba pues de manera principal la investigación, el caso, va a realizar la autopsia clínica, mientras que por otro lado, pues las extrahospitalarias es cuando el cadáver se encontraba, pues no sé, digamos en su casa, que podría ser uno de los escenarios que más se presentan y fallece de manera natural. Al llevarlo pues a un hospital, van a realizarse el tema de la autopsia clínica extrahospitalaria, como quiera que no se había conocido del caso como con una línea del tiempo, con una historia clínica, sino que hasta que el cadáver llega al centro hospitalario, pues empiezan a conocerse esos detalles para el médico tratante. Esas son como las dos principales que tenemos en autopsias médicas, siendo pues importante siempre destacar la calidad científica que tiene este procedimiento, diferente pues a las demás autopsias que presentarán mis compañeros. Estos pues siendo las características generales de la autopsia clínica y pues me agradezco mucho la atención prestada. Que tengan entonces buena noche y ya pues mi compañero procederá con el siguiente tema. Buenas noches, doctor Ramírez y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Estrella Ibáñez. A continuación les hablaré un poco de las autopsias fetales. Como primera medida es pertinente indicar que el síndrome de muerte fetal se define según la Organización Mundial de la Salud como aquella que acontece antes de la expulsión o extracción completa del producto de la concepción con independencia de la duración del embarazo. Es allí donde la muerte es diagnosticada por el hecho de que después de dicha separación el feto no respira ni muestra ninguna otra evidencia de vida, tal como el latido del corazón, pulsación del latido del cordón umbilical o movimientos apreciables de los músculos voluntarios. Es así como las autopsias fetales permiten determinar precisamente la causa de la muerte de un feto, con lo que se permite a la ciencia ayudar a dar un consejo genético y poder dar respuesta a las dos preguntas que pueden generarse como ¿qué pasó? ¿Puede ocurrir en otro embarazo?
Y excepcionalmente la autopsia fetal puede ayudar a descubrir enfermedades en la madre, detalles insospechosos del desarrollo del cerebro, la incidencia de ciertas patologías, etc. Además que con la autopsia se sirve para propósitos como el auxilio a la justicia. Para ello se practica un examen en muertes perinatales, quiere decir feto o recién nacido, donde se examina y describe detalladamente el estado del cuerpo, características físicas, posibles lesiones que presenta el feto. Para ello se practica un examen en muertes perinatales, que significa feto o recién nacido, donde se da lugar a examinar y describir detalladamente el estado de cuerpo, es decir, si se encuentra fresco o macerado. Impregnación de meconio, que significa sufrimiento intrauterino o intraparto. Características físicas como el peso, la talla, perímetros craneano, cefálico, torácico y abdominal, longitud palmar y plantar, edad gestacional, signos de madurez fetal. Las lesiones, trauma inherente al parto, instrumentación médica, otro evento y las malformaciones. Tengamos en cuenta que la información médica precisa puede ayudar a los padres a tomar decisiones sobre futuros embarazos. A esto lo llamaremos consejería genética. Aunado al anterior, se puede especificar el tiempo de muerte con respecto al nacimiento, lo que significa inuterino antes del trabajo de parto, durante el trabajo de parto, en el parto o en el posparto. Describir detalladamente el aspecto de los pulmones y preservar histología si el caso lo requiere, lo que permite identificar la causa de la muerte. Doctor Ramírez, buenas noches, compañeros, semestre octavo D. Esta noche les voy a hablar sobre el tema de autopsia judicial. Mi nombre es Luis Eduardo Molina y espero que esta explicación y conocimiento les agrade. Muchas gracias. Primero que todo vamos a definir de dónde proviene la palabra autopsia. Esta es del griego autos, yo mismo, y opis, vista. Significa examen con los propios ojos. La autopsia también es llamada examinación post-mortem y abducción. Esto es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, la naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto autopsiado. Y asimismo permite formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Esto normalmente es llevado a cabo por un médico especialista a quien denominamos patólogo. Ahora bien, en el tema de autopsia judicial, esta es la que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad. En ella investigamos las lesiones o alteraciones anatomopatológicas cuyo descubrimiento o comprobación van a servir para ayudar al esclarecimiento de la causa de la muerte en un caso jurídico. Para lo cual hay que revelar pues no solo la razón de la muerte, sino sobre todo si el fallecimiento ha sido debido a un crimen o cualquier circunstancia que permita identificar a su autor o deducir el grado de responsabilidad que una persona ha podido tener en el motivo de la muerte. Nosotros aquí en Colombia, la regulación de la autopsia judicial la encontramos en el artículo 34 de la Ley 938 del 2004. Estaba en concordancia con el artículo 31 de la Ley 270 de 1996. Allí establece que el sistema de medicina legal y ciencias forenses en todo el territorio nacional está organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto, pues con carácter general, el perito médico que la realiza es un médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal. ¿Quién hace este requerimiento? Pues
obviamente esto va a orden de un juez. Toda autopsia tiene un método, unas condiciones y una técnica, lo mismo que unos tiempos. ¿Estos tiempos cuáles son? Primero, la diligencia de levantamiento del cadáver. Segundo, el externo del cadáver. Y tercero, el examen interno del mismo. Posteriormente, todas estas muestras que tomamos de ahí, de los órganos para su examen anatomopatológico y de los fluidos para el estudio toxicológico. Todas ellas obviamente se envían al Instituto Nacional de Toxicología o en su defecto a los servicios de laboratorios que estén inscritos ante el Instituto de Medicina Legal, obviamente aprobados por nuestro gobierno. Las conclusiones de la autopsia judicial deben recogerse por escrito, primero en una declaración de autopsia y posteriormente en un informe pericial de autopsia que integre todos los datos obtenidos. Ahora bien, vamos a ver quién la ordena, como lo dije anteriormente, la autoridad ministerial o judicial. ¿Quién la practica? El médico forense. ¿Dónde se hace? En medicina legal. ¿Cuándo se hace? En todas las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. ¿Cómo se hace? Se estudia el cuerpo del cadáver y todo lo que lo rodea. ¿Y el propósito cuál es? Pues determinar la causa de la muerte, establecer su etiología médico-legal y las circunstancias en las que se produjo. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la necropsia. La necropsia se define como un examen médico-legal externo e interno de un cadáver realizado por un médico que aplica las técnicas y procedimientos de la anatomía patológica internacionalmente aceptados para estudio de un caso en que se investiga judicialmente una muerte. Objetivos de la necropsia. Primero, realizar la identificación del cadáver. Segundo, determinar la causa de la muerte. Tercero, identificar y describir lesiones internas y externas y en su caso establecer su clasificación médico-legal. Cuarto, determinar el intervalo postmortem. Quinto, obtener muestras de diferentes tejidos, secreciones y líquidos orgánicos para estudios químicos, toxicológicos, microbiológicos, histopatológicos y otras investigaciones necesarias. Sexto, retener órganos y tejidos relevantes como evidencias. Séptimo, obtener estudios fotográficos y fílmicos como evidencias. Octavo, proveer un informe escrito detallado de los hallazgos del estudio completo. Noveno, ofrecer una interpretación experta de los hallazgos. Décimo, proporcionar elementos técnicos científicos para realizar otro tipo de estudios de orden criminalístico. 11. Restituir al cuerpo la mejor condición estética posible antes de ser entregado a los familiares. La aplicación de técnicas o procedimientos está indicada para satisfacer los requerimientos de la investigación al sustentar adecuadamente los hallazgos y su opinión de manera escrita o verbal frente a fiscales y jueces en el curso de una audiencia u otra diligencia del proceso penal. En el marco legal se encuentra el Decreto 786 de 1990 y los estándares institucionales que corresponden al Manual de Patología Forense, los cuales están relacionados con el área y es la presente guía de procedimiento para realizar necropsia. Por último, destacamos 10 componentes básicos que deben atenderse de manera cuidadosa en la práctica de una necropsia médico-legal. Componente 1. Información disponible. Antes de abordar la necropsia, el médico forense debe conocer toda la información disponible. Componente 2. Cadena de custodia. Se define como el conjunto de procedimientos que permiten el seguimiento y el control de los elementos materiales probatorios. Componente 3. Manejo de evidencia física. El perito debe abordar el caso de manera sistémica, realizando todas las actividades descritas para garantizar el adecuado manejo del cuerpo y de la evidencia física relacionada. Componente 4. Identificación. La autoridad que realiza la diligencia de inspección usualmente suministra al perito la información necesaria sobre la identidad del fallecido. Componente 5. Técnicas de exploración del cadáver. El perito debe realizar las exploraciones básicas de toda necropsia médico-legal y registrarlas en el respectivo informe.
Componente 6. Examen externo. En el examen externo encontramos la descripción general del cuerpo, descripción topográfica y descripción de fenómenos cadavéricos. Componente 7. Examen interno. Se recomienda seguir los procedimientos y métodos convencionales de la anatomía patológica tanto para el examen macro como para el examen microscópico, haciendo el examen y la descripción de manera topográfica por cavidades, sistemas y órganos y consignarlo así en el protocolo de necropsia. Componente 8. Opinión. El médico forense está abocado a dar su opinión experta en diferentes escenarios y sobre aspectos diversos de la necropsia, según sea requerido por investigadores o por la autoridad competente en las distintas etapas del proceso penal. Componente 9. Protocolo de necropsia. Es el documento médico desarrollado por la disciplina de la anatomía patológica en el que se registran los hallazgos del examen del cadáver, la preservación de elementos, material de prueba y la interpretación y análisis de caso en el que el contexto de la información acopiada y disponible al momento en el que el perito aborda el caso y realiza el informe. Componente 10. Oportunidad. Es importante que la información obtenida en la necropsia esté disponible de manera oportuna para los fines de la investigación judicial y cuando la autoridad competente así lo requiera para tomar decisiones dentro de los términos del proceso penal.